este lugar siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Que están para bendecir a la Iglesia de Cristo, para poder continuar siendo enseñados por Él, y le rogamos al Señor que mientras predicamos su palabra, Él nos acompañe con señales, con prodigios y con milagros, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en este altar familiar, porque recordamos que estamos en La Roca, nuestra ministración para la familia. Le rogamos que el Señor nos hable como Él nos tiene acostumbrado, pero que podamos irnos de este lugar con una palabra que nos ayude, porque de hecho así va a ser y así tiene que ser, y tenemos que trabajar para que eso así sea, y valga la redundancia, podamos edificar nuestro hogar y nuestras familias. Amén. El título que le he puesto al mensaje en esta noche es Con la guía del Espíritu Santo, porque eso es en definitiva lo que necesitamos. Y dice que el Padre no nos ha dejado huérfanos, sino que ha enviado ese Espíritu para que justamente nos guíe a toda verdad. No solo el Espíritu Santo es enviado, no solo viene hacia nosotros para convencernos, para traer convicción, sino que también, por ejemplo, Él viene para que nosotros podamos recordar todo lo que se nos enseña. Entonces, dice que cuando Él venga, va a traer convicción, que cuando Él venga, nos va a recordar todas las cosas. Pero la Biblia dice que ese Espíritu, por ejemplo, y vamos a introducirnos en el tema, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y yo digo amén. Miren la función extraordinaria que tiene el Espíritu Santo. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor se manifieste. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe. Pero necesitamos conocer esas funciones, nosotros amoldarnos a Dios, porque justamente eso nos ayuda a quitar toda costumbre o toda mala costumbre que traemos del mundo o que está en el sistema y que continuamente nos quiere absorber. Por eso, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es espíritu. Por eso, cuando más estamos aferrados a su palabra, más estaremos aferrados a Cristo. Y por ende, su espíritu va a trabajar en nosotros. Y hará esto, nos va a guiar siempre a toda verdad. Yo digo amén. Por eso, con la guía del Espíritu Santo, nuestras familias van a tener convicción de quién es Cristo. Con la guía del Espíritu Santo, nuestras familias van a recordar lo que hizo Cristo, lo que es Cristo, pero también lo que hará. Y eso es extraordinario, porque esa es la guianza del Señor. Y cuánto más nosotros en este tiempo necesitamos que nuestras familias, obviamente de forma personal, de forma familiar, nuestros hogares, nuestras casas necesitan
la llenura del Espíritu Santo, necesitan la guianza del Señor. La necesitamos, porque entonces todas las decisiones que tomemos bajo esa unción serán certeras y darán frutos buenos para nuestra vida, para nuestras familias. No solo habrá paz, habrá un conocimiento pleno de todas las cosas que tenemos que hacer. En el tiempo presente nos recordará lo que no hicimos bien y necesitamos acomodar, pero dice su palabra que Él nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Eso es extraordinario, mis amados. Saber lo que va a acontecer nos asiste para nosotros saber, y valga la redundancia, por dónde tenemos que transitar nuestra vida como creyentes. Amén. Es importantísimo hacernos expertos en conocer su palabra, porque eso hará que nosotros podamos ver más allá, que tengamos una epigenética del Señor, que podamos tener una episinagoga, saber lo que acontece cuando nos congregamos, pero también entender que cuando algo viene del más allá y no como algo abstracto, sino como algo que viene del Señor, que viene del cielo para nosotros y para nuestra asistencia, es justamente esa epignosis, un pleno conocimiento, un conocimiento que viene más allá y que nos ayuda, porque esa es otra de las funciones del Espíritu Santo para nosotros: asistirnos, guiarnos, para que sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos entienden que es importantísimo saber lo que tenemos que hacer? No estamos a la deriva. El Espíritu Santo es una asistencia. Me guía siempre, siempre, siempre a toda verdad. Por eso cada vez que tengamos que tomar una decisión, hoy estamos en nuestra administración de familia, por eso cada vez que tengamos que tomar una decisión como familia, pero también cada vez que tomamos una decisión como padres, cada vez que tomamos una decisión como hijos, necesitamos ir a la presencia del Señor, necesitamos aguardar su respuesta, porque Él de seguro que nos va a hablar y que nos va a asistir. Necesitamos conocer su palabra, porque el que conoce la palabra conoce a Cristo. Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. ¿Cómo hago para conocer a Cristo? Por medio de la Escritura. Entonces nos va a ser algo lejano recibir una administración que se nos insta a buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Es justamente una epignosis, algo que viene del más allá, algo que rompe las estructuras de pensamiento en donde continuamente buscamos en lo terrenal, lo espiritual, pero en definitiva nosotros lo hemos recibido del cielo. Cuando Él es enviado, nosotros tenemos plena seguridad de que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y entonces vamos a saber muy bien los caminos por los cuales tenemos que transitar. Yo digo amén. El trono de la gracia se aperturó por medio del Señor para bendición de la iglesia. Hemos entendido que así como hay 3 facetas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la misma forma son eras, son dispensaciones, son formas que utilizó Dios para manifestarse a su pueblo, a la humanidad. Por eso el Señor se manifestaba de forma directa como Dios Padre, luego dice que viene Jesús y también muchos vivieron la era del Hijo, y hoy nosotros se nos fue dejado el Espíritu Santo. Mire qué extraordinario, el Señor pensó en nosotros para que podamos tener esa asistencia, para que no estemos solos nunca más. Y todas las operaciones, las obras del Padre están vigentes.
Todas las obras y las palabras del Hijo están vigentes, pero el Espíritu, que ya no es algo que estaba como lejano o que hacía manifestaciones de tanto en tanto, sino que dice que Él habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces tenemos que cuidarnos. Indefectiblemente tenemos que hacerlo porque el Espíritu se entristece, el Espíritu se va. Entonces sí que es importante reconocer nuestro cuerpo y, como hablábamos en la administración de la mesa, reconocer al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a reconocer a Cristo. Así se maneja el Señor. Y de la única forma que nosotros lo podemos entender es ahondando en su palabra, metiéndonos de una forma profunda para que entonces de forma continua el Espíritu Santo actúe de forma favorable para con nosotros. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Tengo la versión Dios habla hoy en Romanos capítulo 8, verso 14. Y dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Eso es hermoso, vamos a leerlo nuevamente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es una identificación. Ahora bien, nosotros tenemos que discernir, tenemos que escudriñar, tenemos que mirar con ojos espirituales aún lo que la Escritura nos deja ver más allá de lo que leemos. No porque cambiemos la Escritura, sino porque como la palabra está viva y es eficaz, viene a cumplir, a complementar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso digo que es una verdad contundente. Para mí es motivador que pueda el Señor decir de mí que soy su hijo. Pero también podemos decir con total certeza que no todos nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque todos recibimos su palabra. Yo digo amén. Todos tenemos esa oportunidad hermosa que nos da el Señor. Siempre. En esa faceta en donde entendemos que su palabra es espíritu y es vida. Ahora bien, si yo quiero tener esa cobertura de hijo para con un padre que me la está ofreciendo, Él dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como diciendo también que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol bueno va a dar frutos buenos. Ahora sí hay una decisión que el Señor deja librada para que nosotros podamos formar el carácter bajo la unción del Espíritu Santo, bajo esa cobertura que nos da la Escritura, bajo esas alas que se extienden, bajo ese manto que se pone sobre nuestros hombros. Todas figuras espirituales por las cuales nosotros tenemos que estar dispuestos. Entonces sí que es importante, iglesia, familias, amigos que nos estén escuchando y viendo, por cierto, que podamos humillarnos, seguir trabajando en nosotros, poder humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, bajo su palabra. Porque insisto sobre este principio, todos recibimos la palabra.
que es espíritu. Y que hemos dicho en la introducción que es una guía entre muchas cosas. Ahora bien, también tenemos que reconocer, porque todavía no ha finalizado el año del reconocimiento, y claro, va a seguir trabajando en nosotros el Señor, pero es bueno pararnos en los caminos y preguntar cuál sea el verdadero camino, cuál es. Y de esa forma nosotros decidir andar por Él. Porque así como hubo muchos que entendieron que necesitan pararse en los caminos, claramente el Señor va a venir para indicarnos cuál es ese camino, porque lo estamos necesitando. Pero ahí es donde tomamos una decisión, buena o mala. La Biblia deja claramente en esos pasajes donde menciona justamente que preguntaron, que se les indicó, pero ellos dijeron, no andaremos. Ahora vuelvo a la carga. Si el Señor en su bondad nos ha dejado su Espíritu y dice que cuando Él venga, eso en un tiempo cronológico aconteció luego del ascenso del Señor a los cielos, pero no como algo estático que ocurrió una sola vez y para siempre. Eso aperturó un camino para que nosotros entendamos que cada vez que viene el Espíritu sobre nosotros, en las diferentes formas en las que se presenta o en las diferentes facetas, tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Por ejemplo, hoy nosotros estamos siendo instruidos, capacitados por el Señor, y aún ahora, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y cuanto más cuando salimos de este lugar, realmente bendecidos de forma plena en cuerpo, en alma y en espíritu, tenemos una responsabilidad de dejarnos guiar, porque lo hemos recibido. Y dice que lo que hemos recibido de parte del Señor es para guiarnos a Cristo, es para guiarnos a toda verdad. Entonces trabajemos en nuestro corazón para que nuestro corazón siempre sea receptivo, que sea un corazón enseñable, que podamos irnos y que no vengan nuevamente las preocupaciones, los ataques, así como se nos ministraba, que claramente nos ocurren también de forma continua, pero nunca serán mayores que los pensamientos y los caminos del Señor, porque Él se presenta de esa forma por medio del profeta Isaías y dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mayores. Entonces sí, dejémonos guiar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es certeza. Eso es certeza. Y aprovechando que estamos en nuestra administración de familia, nosotros como padres tenemos una responsabilidad y un compromiso de guiar a nuestros hijos, con todo lo que eso implica. Y los hijos, en esa guianza y en ese recibir la guianza de un padre, los llevan adelante. Por cierto, van a ser bendecidos si así lo hacen. Los identifica como hijos, porque uno no anda por ahí guiando hijos ajenos. No es su potestad. Uno guía a los suyos. Por ejemplo, en esa faceta que también me toca, como un padre espiritual, por ejemplo, guío a una congregación, a una iglesia, a hermanos, a ovejas, a hijos que están dispuestos a recibir esa administración. Y entonces evolucionan. Y créanme que eso también indefectiblemente se evoluciona, porque hay una identidad.
porque automáticamente reconocemos una casa, porque automáticamente reconocemos que tenemos hermanos, que hay autoridades, que hay padres. Entonces manejamos los rangos, manejamos los parámetros, manejamos el lenguaje que se nos dio conforme el reino, que es totalmente contrario a lo natural, a lo humano y de lo cual fuimos sacados. Por eso tenemos que alinearnos. Así como trabaja Dios, así se nos deja para que podamos proyectarnos en nuestros hogares y trabajar nosotros, ya sea como padres, como hijos o como hermanos, como familias. Entonces sí hay una identificación, entonces viene seguridad, entonces no hay confusión, porque más allá de lo que acontezca en una familia, más allá de lo que acontezca en una casa, nosotros estamos dispuestos a ser guiados por el Señor, a ser guiados por su Espíritu y tenemos una oportunidad grandísima de poder resolver todas las cosas en el Señor. Y que mi familia y que la iglesia y que los míos puedan estar abrazados por esa bendición genuina, real, verdadera que ofrece el Señor. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Necesitamos comunión, comunicarnos, saber que Él está, que le tenemos, pero que tenemos que trabajar para que esa identidad no sea quitada. Amén. Miremos otro pasaje. Ahora tengo la versión internacional, nueva versión internacional. Gálatas capítulo 5, verso 25. Leímos primero entonces que todos los que son guiados por el Espíritu, eso es en una primera instancia, son hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Amén. Nosotros somos sus hijos y por medio del Espíritu de Dios nosotros somos guiados. Así también en una casa somos padres, muchos de nosotros, otros son hijos y somos guiados porque pertenecemos a una familia. Así, tal cual. Por eso es importante que los hijos sean obedientes. Por eso es necesario que nosotros como papás podamos ser hombres y mujeres espirituales. Papá y mamá. Bregar, no perfecto, porque de hecho no lo somos, pero sí hay una puerta enorme que apertura el Señor por medio de su Espíritu para que nosotros podamos ser perfeccionados y para que alcancemos, así dice Efesios, la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que sí es posible. Desde el momento en que nos disponemos a permanecer en ese proceso de perfeccionamiento. Cuando nosotros metemos los nuestros pensamientos, cuando tomamos caminos que no son beneficiosos, ahí empezamos a hacer macana. Porque se deja de tener la verdad y comienza a haber caminos de mentira. Y por ende, si el camino, la verdad, conduce a la vida, si hay otros caminos que son de mentira, conducen a la muerte. Eso dice el Señor, dice Jesús de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero volvamos a Gálatas capítulo 5, verso 25, dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En una primera instancia entonces dijimos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos. Siguen en ese proceso de evolución. Así como se aperturaba la reunión desde el altar en la adoración, que se nos ha concedido una potestad de alcanzar a ser sus hijos, que no es simplemente con creer, sino que es con recibir. Claro que nosotros lo entendemos, porque somos creyentes, porque asistimos a la iglesia, porque somos discipulados por el Señor, lo entendemos. Pero miren qué interesante que no basta simplemente con creer. Porque dice que hay otras entidades espirituales que también creen.
pero que son demonios, que no le han recibido. Entonces no pueden llegar a ser hijos. No es todo lo mismo. Se nos da un gobierno para que nosotros trabajemos y permanezcamos. Eso es, por ejemplo, para que lo podamos entender, si nosotros tenemos un hijo en el orden biológico, en el orden natural, y lo criamos una semana y después lo dejamos en la calle 2 semanas. Y después, pobrecito, hace lo que puede y reconoce que ya está su papá y viene a la casa, pero nosotros no ejercemos ese vínculo. Es más, muchos abandonan a sus hijos o como hijos fueron abandonados. Pero bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, que aunque con todo eso que te ha acontecido, el Señor te recogerá. Pero yo quiero que entendamos ese vínculo que es necesario que nosotros tengamos y que es dado por medio de la guianza del Espíritu Santo. Quedamos huérfanos si nuestros padres nos abandonan. Y el padre dejó de llevar adelante su función. Entonces ese hijo, y estoy hablando en el orden natural y biológico, se cría en otro lugar, con otros tutores. Y ese no es su padre, aunque le haya recibido como tal. ¿Se entiende? Y sí, en la mayoría de los casos, y qué bueno que haya sido así, muchos que quizás no tuvieron su padre y otros los crió, los formó como tal, hizo que se creara un vínculo. Y entonces ese hijo, que biológicamente su padre es otro, pero que éste cumplió la función, ¿a quién le dice papá? ¿A aquel con el cual creó? Y entonces ese papá también llama a ese chiquito su hijo. Y eso es extraordinario. Pero alguien se ofreció y alguien recibió. Así es enviado el Espíritu, Dios mismo, para que nosotros podamos tener un vínculo. Y entonces ese hijo, y vuelvo a la carga y bueno, trate de prestarme atención lo más que pueda. Ese hijo que se forma en una casa con sus padres y guiado por ellos, hace lo que ve hacer a su familia y cómo lo formaron y se desarrolla tal o cual como se le indicó, porque el chico va creciendo y va haciendo lo que se le enseña. Y entonces nosotros comenzamos a conocer a nuestros hijos y los reconocemos, valga la redundancia. Vamos a decir, ese es mi hijo, ese es mi papá, esa es mi casa. No andan errantes. Porque hay un sentido de pertenencia. Entonces, dice Gálatas, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nosotros reconocemos por su palabra que estábamos muertos y que ese Espíritu que fue enviado, que nos envolvió, nos dio vida. Entonces estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu para ser hijos, pero ahora tenemos que entender que así como se nos dio vida, así como tenemos un Padre, nosotros tenemos que andar bajo esa guianza. Ahora tenemos que caminar, no es simplemente que lo hemos recibido, ahora tenemos que caminar como tales. Así como la salvación, que muchas veces no logramos entenderla en su plenitud, claro, porque fue por gracia, es un don de Dios, pero aquel que ha sido salvado, que ha sido redimido, entiende la salvación y tiene plena seguridad porque se comporta como tal. El salvo se comporta como salvo, entonces no estaba pensando, ¿seré salvo, no seré salvo? ¿Tengo salvación, la pierdo, no la pierdo? ¿Se pierde, no se pierde? Está seguro de su salvación,
porque sabe quién se la dio y camina en pos de la vida nueva que le dio el Espíritu para que pueda andar de tal forma. Y eso lo identifica. Esa es la seguridad de la salvación del creyente. Por eso dice con total seguridad, más allá de la situación que le esté aconteciendo, yo sé muy bien en quién he creído. Y entonces si fallo, tengo un trono de la gracia que el Espíritu me hace entender que yo tengo que ir. Y lo acepto. Porque viene para socorrerme. El Espíritu me trae convicción de lo que yo tengo que hacer. El Espíritu me marca cuando algo no está bien, para que yo pueda salir, para que tenga la posibilidad de salir, pero tengo que elegir yo. Hay una intervención poderosa del Señor para sacarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Pero la decisión de caminar en Él es nuestra de forma continua. ¿Y cómo nos sostenemos? Por medio de esa asistencia que nos da el Espíritu Santo. Si nosotros estamos con Él, vamos a caminar con Él. Vamos de nuevo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si el Espíritu nos da vida, lo que está diciendo, hemos entendido que el Espíritu da vida. Si el Espíritu no es Señor en nuestra casa, ¿y cómo hacemos para que el Espíritu sea Señor en esta casa? ¿Ponemos una alabanza bien fuerte, pastor? Bueno, si le gusta, bien, pero no pasa simplemente por ahí. Pasa por obedecer a la palabra de Dios. Una familia que está dispuesta, más allá de sus errores, más allá de sus dificultades, más allá de que continuamente vienen obstáculos que tenemos que superar, más allá de todas esas cosas, se dispone a seguir bajo la luz que ha dado Cristo por medio de su Espíritu. Entendemos que solamente hay vida en el Espíritu. Entonces nos ponemos bajo la luz de la palabra y comenzamos a ser vivificados. ¿Hay algo que corregir en casa? Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra. No podemos hacerlo de forma humana, filosófica, positivista. No podemos. Eso nos va a ayudar por un tiempito. Va a ser efímero. Se va a caer porque somos de otro reino. Eso no es compatible con lo que nosotros necesitamos. No se puede. No es con consejos ni con sabiduría humana. Es usando el poder de Dios. Pablo dice, no quiero intentar persuadirlos con filosofías huecas, con conceptos de hombres, sino que yo vengo con el poder de Dios, que fue adquirido y que es trasladado por medio de su Espíritu. Y cada uno tenemos que ver lo que tenemos que solucionar, cada uno de forma personal, cada uno de forma familiar, de forma conyugal, si quiere ponerlo así. Y por ende nosotros como tutores, como adultos, como los que ejercemos un sacerdocio, tenemos la autoridad para resolver lo que está por debajo nuestro, o sea, nuestros hijos. Ellos no pueden resolver cosas solos. Mucho menos si son menores de edad, si no tienen la capacidad emocional, muchas veces o intelectual, o muchas veces de madurez, para llevar adelante determinadas decisiones, y ahí tenemos que intervenir nosotros, pero tiene que ser de forma espiritual. Es lo seguro, es lo más seguro, aunque aún a nuestros ojos naturales, aunque aún sea la salida más rápida, y aunque no ofrezca los resultados que nosotros en nuestras carnalidades queremos, aunque no sea de esa forma, pero vamos y actuamos conforme el Espíritu y la palabra, tengan por cierto que eso va a traer verdad. Y si trae verdad, trae a Cristo.
Y si tiene a Cristo, eso es esperanza de gloria, de que todo realmente se va a solucionar porque intervino Cristo. Muchas veces decimos, Señor, queremos que intervengas. Bueno, vayamos a la palabra, utilicemos el poder, la unción del Espíritu Santo y las cosas tienen que ser transformadas. Y cada uno tendrá que asumir el rol que le toca. Cada uno, para que eso acontezca. Y en el mientras tanto, pastor, porque yo ya me dispuse a cambiar, pero ella vio, hacelo vos. O viceversa. El hermano o la hermana. Y la hermana dice, sí, yo ya hace rato, pero él, Dios no miente, mis amados. Él es real y Él es veraz. Y si nosotros seguimos levantando la bandera de Cristo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, afectando de forma positiva, y cuando digo positiva, de forma espiritual, a nuestros hijos, déjame decirte que va a envolverte una nube de gloria que va a hacer que aún aquel con un corazón duro, así como lo tenías vos y lo tenía yo, porque ahora no nos hagamos de los... De la misma forma, ¿alguna vez se puso a pensar en eso? De que el mismo Espíritu que convenció a muchos, que nos convenció a nosotros, que trabajó en nosotros, que sigue actuando, ¿usted cree que no tiene el poder para convencer, para mostrarle a Cristo? Ahora, que nuestra vida espiritual no desmaye. Déjame decirte que te va a ir bien. No baje los brazos. Mi hermano, mi hermana, no bajen los brazos. Sigamos entendiendo que el Espíritu nos da vida y que tenemos que andar así. Amén. Número 3 sería, creo, ahora tengo la nueva traducción viviente, la anterior creo que era la nueva versión internacional. Para los que tengan la posibilidad de buscar esa versión, si no, la Biblia que usted tenga, está bien. Salmos 119, 133. Ese más larguito, hay que estalquear más rápido hasta llegar al 133. Dice su palabra, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Resumo nuevamente, sé que lo tenemos ahí presente, pero la palabra de Dios no deja grises. Es clara, mis amados, porque la suma de su palabra es verdad. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos. Luego dice que esos que son hijos entendieron dónde está la vida. Entonces, andan guiados de esa forma. Le permiten al Espíritu esa guianza. No ponen trabas, no ponen distancia. Así como muchas veces vieron cuando no, para atrás, hasta acá. No me digas nada. Porque estoy triste, porque estoy enojado, porque no sé por qué. Ahora dice que andemos por el Espíritu. Una cosa es recibir algo que se nos da, porque de alguna manera, quiero ponerlo así, para poder ilustrarlo simplemente. Algo que se nos da es simple de recibirlo, es claramente abrir nuestros brazos
y aceptarlo. ¿Se entiende? ¿O no? Pero estamos hablando de que sí, de que hemos recibido. Luego tenemos que tomar la decisión de andar bajo esa guianza. Eso es un poquito más complicado, no es tan fácil. Luego vemos que el libro de Salmos dice que nosotros necesitamos la guía de nuestros pasos. ¿De qué forma? Con la palabra. ¿Dónde nos sostenemos? En la palabra. Porque ya no es simplemente todo lo que a nuestro alrededor funciona bien, supongamos, sino que necesitamos una asistencia mayor que nos permita sostenernos en el transcurso del tiempo, para que no disminuya nuestra fe, nuestra alabanza, nuestra convicción y por sobre todas las cosas, para que no nos domine el mal. O sea que más allá de todas esas cosas que vienen a asistirnos en favor nuestro y de nuestras familias, también van a estar a la orden del día cosas que no hacemos bien. El tema es a dónde vamos para obtener refrigerio, qué es lo que nos sostiene, a qué estamos dispuestos. Y esa también es una evolución para el creyente. La palabra, que no solo trae renuevo, sino que no permite que el mal alcance dominio y ya sean excluidas de nuestras vidas todas las demás cosas por las cuales el Espíritu nos asiste. Por eso no es simplemente venir a la iglesia, porque de acá se da y nosotros recibimos. Luego tenemos que tomar la decisión de andar, ¿sí o no?, con eso que hemos recibido. Yo estoy tratando de ilustrarlo en lo cotidiano. Pero ahora viene el Señor y dice, no es simplemente ni con recibir ni con llevarlo adelante, sino que es sostenernos en la palabra. Ahí ya requiere de un posicionamiento distinto, no solo de forma personal para con los de mi familia, es distinto. Ya no podemos manejarnos como cualquier hijo de vecino, porque nosotros le pertenecemos al Señor, pertenecemos a un reino. No hay decisiones que por temporadas se pueden cambiar, porque necesitamos ser más modernos o menos religiosos, o vaya a saber qué excusas ponemos cada uno como para que no prevalezca. Y dice que todas las cosas van a pasar, y todas las cosas pueden evolucionar, y todas las cosas pueden retroceder. Es más, puede desaparecer todo, pero lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Siempre. Ahí es cuando nosotros, como familias, estamos firmes sobre la roca. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y de esa forma estamos siendo instruidos en este tiempo. Y lo vamos a seguir haciendo, porque necesitamos que el Señor guíe nuestros pasos conforme a la palabra. Insisto, no por el simple hecho de las bondades, porque todo lo que el Señor nos da en su palabra es bueno. Pero aquel que se deja guiar conforme a la palabra no se deja dominar. No se deja dominar. No hay forma. Y por lo único que no se debe dejar dominar es por el mal, pero sí por el Espíritu Santo.
Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. Tengo la Biblia al día. De alguna forma, resume lo que el Señor nos está ministrando y enseñando. Y yo le ruego que cuando nos vayamos de este lugar, y aún Él, creyendo que está en este lugar moviéndose, nos deja bases, parámetros, para que podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Y que nuestra casa sea una casa de verdaderos creyentes, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Con errores, virtudes, con un montón de cuestiones a resolver, pero que no somos los que éramos. Ahora somos sus hijos. Ahora pertenecemos a un reino. Ahora hay un Padre celestial que está por sobre nosotros. Ahora hay guianza. Ahora se nos acomodan todos los patitos. Y eso es extraordinario. Y lo digo en el mejor de los sentidos. ¿Lo tiene ahí? 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Él lo ha dado, nosotros nos hemos dispuesto a recibirlo. El verso 13 dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y continúa diciendo el verso 14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y yo digo amén. Que el Señor nos haga comprender la verdad que está plasmada en estos pasajes. Porque en ocasiones, y no está mal, solemos presentarlo a aquellos que no conocen al Señor. Y eso es una obviedad. No van a recibir lo espiritual porque no lo perciben de esa forma. Y yo lo he enseñado en varias ocasiones donde nosotros queremos ir de una forma espiritual, yo creo que muchas veces más evangélica que espiritual, a querer hacer cosas que la otra persona, como no tiene al Señor, como no tiene el Espíritu de Dios, no las comprende. Pero nosotros utilizamos un lenguaje ahí medio trambólico. Y simplemente nos miran como diciendo: tan más loco de lo que pensaba. Ahora, llamativamente, hemos perdido ese lenguaje poderoso para con los que creemos, para los que están en diferentes evoluciones en su vida espiritual, porque no queremos ser muy religiosos ni que nos digan que vamos a la iglesia o que qué pensarán los hermanos de lo que soy. ¿Qué van a pensar los hermanos si usted está esbozando la bendita y gloriosa palabra de Dios? Ahora, cuando eso dificulta, cuando eso molesta, y ahora sí ya me meto dentro del ambiente familiar, es una alerta. Porque el que tiene el Espíritu de Dios y escucha que alguien dice: Dios te va a sanar porque su palabra dice que Él tiene el poder para hacerlo, no te queda más que levantar los brazos, creer en tu corazón y esperar que eso acontezca. Ahora crees, sí, puede ser, va, ponele, ¿viste? Bueno, dale, a ver, vamos a orar.
Ejemplo simplemente. Mi amado, que nadie nos robe. Y aclaro, abro un paréntesis, unos segunditos. No estoy diciendo ser espiritualosos. Porque si no está la palabra, todo lo que se pueda llegar a decir no tiene efecto, no tiene peso, es sin autoridad. Ahora, si está la palabra, esperemos con fe, con ansia, porque algo tiene que ocurrir. Si alguien está diciéndolo bajo la plataforma de la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hablemos el lenguaje de Dios en casa. Porque lo tenemos, porque lo estamos recibiendo. Trabajemos en eso. Que no sea quitado de nuestros hogares. Nos hemos naturalizado tanto, nos hemos manejado de forma terrenal durante muchos periodos de tiempo, que valga la redundancia, ha ganado terreno. Y dice que hay algo que marcó a la iglesia que menciona que estaba llena del Espíritu Santo. Y es que ellos decían, no puedo, quiero detenerlo, quiero estar tranquilo, quiero ir en el colectivo, no decían, pero no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. No puedo. Es más fuerte, me es impuesta necesidad, no puedo. Y déjame decirte que el mundo lo necesita, pero más lo necesita tu familia. Amén. Y si tu esposo, tu esposa, tus hijos están ahí medio influenciados, endemoniados, vaya a saber cómo. No quieras ir a ametrallarlos con versículos porque está en esa condición, está sin el Espíritu. Porque se le apagó, porque vaya a saber qué. Pero vos podrés ganar terreno en otro lugar. Y tampoco te tenés que callar. Porque si hay algo que los está influenciando, vos tenés el poder y la autoridad para decirle a los aires, delante de la presencia del Señor, mi familia es mía y primeramente es tuya, y mi esposa es mía, mi esposo es mío, mis hijos son míos y son del Señor, porque hemos recibido no un espíritu del mundo, no un espíritu de temor, sino un espíritu que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en mi casa, bajo la unción del Espíritu Santo, mandamos nosotros, en el nombre de Jesús. No autoridades contrarias, ni potestades contrarias, ni huestes de maldad contrarias, que el Señor las reprenda. Y cuando digo mandamos nosotros, estoy hablando claramente y quiero que se entienda porque no quiero confundir a ninguno. Para aquellos que no solo lo hemos recibido, para aquellos que no solo estamos dispuestos a andar, sino que nos manejamos conforme su palabra, para que el Espíritu en nosotros y a través de nosotros actúe en nuestra casa. Amén. Termino. Isaías capítulo 58, verso 11. Tengo la Biblia de las Américas. Póngase de pie, por favor, y me acompaña. Dios Padre no solo se presentó a su pueblo, sino que siempre les dijo que Él estaría con ellos. Y para que eso sea una realidad, los acompañaba. Así lo hizo Cristo.
dice que llamó a los suyos para que estuviesen con Él. Y también les dijo lo mismo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo dice que fue enviado como un consuelo para que nosotros podamos entender que Él nos acompaña siempre. Pero eso fue lanzado en un tiempo, cronos, pero con una incidencia en un tiempo kairos, no simplemente en los que nos toca vivir de forma cotidiana y que lo recibimos, por cierto, sino para que se aperture y para que nosotros podamos comprender en nuestro espíritu que Él está con nosotros, que va a estar hasta el final, pero que quiere guiarnos, y eso es de forma continua. Isaías en el 58:11 dice: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. El Espíritu del Señor te guiará continuamente. Congregación amada, el Espíritu del Señor te guiará continuamente. Familias de Cristo, el Señor los guiará continuamente. Su Espíritu estará. Y qué bueno es que nosotros no perdamos de vista, que no falte en nuestro corazón y mucho menos en nuestra boca, que podamos entender la bendición de lo que se nos ha concedido, porque Él nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu del Señor los guiará continuamente. Padre, te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que tu guianza no falte sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre esta congregación. Y hoy te lo rogamos de una forma especial y particular, que tu Espíritu no falte en nuestras casas. Y que todo lo que tengamos que hacer, y eso es lo que vengo ministrando, lo proclamo, lo declaro en el nombre de Jesús, todo sea con la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Como Saqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí.
dame de tu paz, dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.